concepto que queremos trabajar se llama depreciación. Y la depreciación, vamos a ver qué significa, qué es o cómo se usa, ya no en términos teóricos, sino en términos prácticos. Supongamos que yo tengo una máquina que invierto por ella $1.200.000. Eso es un gasto para la empresa. La empresa lo considera como gasto, lo pone como costo. Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer esa empresa, si voy a hacer esa máquina va a durar 5 años, pues lo lógico sería que yo pues le computara cada año un porcentaje del valor como costo. O sea, yo no voy a gastar realmente eso en el primer año. Yo lo voy a gastar al cabo de 5 años. Entonces, en definitiva, lo que se suele hacer es que cuando se hace esa inversión, se considera inversión, y vamos a ver ahorita los estados financieros, ahí se considera, y entonces lo que se hace es que cada año se considera un costo asociado a eso, según el método de depreciación que se utilice. Hay varios métodos de depreciación, y ustedes en el capítulo 16 del libro pueden ver otros métodos. Aquí vamos a ver el método simple, y el método simple supone que cada año se deprecia en la misma cantidad. Entonces, si yo supongo que esa máquina que cuesta $1.200.000, pues se deprecia en 5 años, pues entonces el valor anual que yo sí voy a calcular como costo por concepto de depreciación, pues sería de $240.000. Vamos a hacer un modelito y vamos a suponer en el modelito que el valor de rescate, el valor residual al final es un 20% de ese valor que teníamos aquí y que el proyecto dura 5 años. Vamos a hacer un modelito a ver cómo se consideraría. Los ingresos para este ejemplo que voy a poner son inicialmente de 750.000 y los costos de 200.000. Entonces y una tasa de un 8% de TMA. Entonces aquí ponemos cada año ingreso y costo, 750, 250, cada año por los 5 años, y tenemos aquí la utilidad bruta. Esa utilidad bruta que obtenemos, pues la diferencia entre uno de esos se lo hemos hecho nosotros muchísimas veces. Y entonces aquí, después de esa utilidad bruta, se considera la depreciación, 240.000. Y entonces yo, pues resto y obtengo una utilidad neta de restarle a la utilidad bruta, la depreciación, entre otros costos, y lo veremos más adelante. Pero eso es para fines contables. Eso se utiliza sobre todo para calcular los impuestos. Y lo vamos a hacer más adelante. Entonces, cuando nosotros no trabajamos con la utilidad neta, cuando no hay muchas informaciones, pues a veces se trabaja con esto y se hace el análisis en base a la utilidad neta. Pero la realidad es que no. La realidad es que nosotros debiéramos trabajar no con el estado de resultado de utilidad menos costo y esto, sino un flujo de efectivo donde se incluyen otros elementos. O sea que a esta tabla de los resultados le agregamos esto para corregirlo y obtener el flujo de efectivo, que es el flujo que a nosotros nos interesa. Y entonces esa utilidad neta se vuelve a copiar y la depreciación, que es un tema contable, a nosotros no nos afecta, pues se la sumamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la depreciación no se costó, o sea, no se sale, no es un gasto. Nosotros tenemos el efectivo, se hace un gasto real. Si es una inversión inicial de 1.200.000 y está en el flujo de caja, pero estos 240.000 de depreciación no se pagó eso siguen en caja. Por lo tanto, hay que corregir y realmente tenemos pues el monto inicial o el monto que teníamos aquí más el valor de rescate y tendríamos esta parte, que como lo hemos hecho, o sea, bueno, pues entonces, ¿para qué sirve? Pues no sirve para nada el tema de la depreciación. Bueno, pues empezando que es un tema contable y nosotros, a los financieros les interesa esta parte, pero a los contadores les interesa normalmente esta parte. A la tesorería, que también son financieros, les interesa esta parte, pero a los contadores les interesa esta parte. Ahora bien, sí tiene una utilidad, y la utilidad se ve cuando se toma en cuenta los impuestos. Eso lo vamos a ver ahora. Y entonces yo puedo calcular aquí el presente neto de este flujo de caja, BNA, como lo hemos hecho muchísimas veces, con la tasa de interés, y calculo el BNA y digo, bueno, es rentable.
Y el TIR, pues lo mismo, le pongo la fórmula del TIR, marco esta parte y yo tengo el TIR, un 13%. O sea que ese proyecto tendría un valor actual de $1 millón de pesos y un TIR de un 33%, un buen proyecto. Entonces, repito nuevamente, por aquí lo que estamos viendo más que nada es aplicar métodos simples de depreciación y pongo que en el capítulo 16, pues hay otros métodos que se plantean y se ponen. Sin embargo, para fines fiscales, para calcular los impuestos, hay que aplicar el que se usa el código tributario, que es bastante complicado, muy complicado y yo entiendo que se tiene que modificar. En Estados Unidos te permiten hacer varias alteraciones y te permiten considerar diferentes modelos, pero aquí es muy particular, muy fijo y realmente es algo que debiera modificarse. Pero normalmente con el análisis financiero, dado que es tan complejo, pues lo que hace es que se tome un monto para considerar la depreciación, para que se tome en cuenta y hacer un estimado de dónde puede haber, pero realmente va a haber una desviación con respecto a la realidad. Uno realmente hace estos modelos tratando de simplificar un poco la realidad para tener un más o menos, por decirlo así, un parámetro para tomar decisiones, pero nunca el modelo va a ser totalmente preciso para saber exactamente cuándo va a ser. Primero porque probablemente no tengamos certeza del valor exacto que va a venir en el futuro, estamos haciendo proyecciones futuras, y segundo, el tema del cálculo de presión es bastante complicado y modelarlo, pues partiendo de todas las incertidumbres que hay y conseguir un valor exacto, pues sería realmente bien complejo, muy complejo el tema. Y yo tengo un llamado de contabilidad. Nosotros sencillamente pues lo consideramos de alguna manera que sea racional y entonces pues procedemos el cálculo. Ahora, donde se ve realmente la importancia de la depreciación, pues es a la hora de calcular los impuestos. Y vamos a ver el mismo ejemplo, cómo lo hacemos considerando los impuestos. Yo los impuestos entiendo